Pasan 6 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos nuestra primera entrevista de esta mañana con el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la oportunidad. Hay varios temas para conversar. Usted estuvo ayer participando del Consejo de Ministros junto al presidente de la República en la previa a las medidas anunciadas ayer en la noche, una jornada muy larga, ¿no? Primero que nada, bueno, ¿cómo fue el clima y qué temas se trataron en esa reunión de ministros? No, fue una reunión muy productiva, muy buena. El presidente básicamente nos informó el estado de situación, parte de los datos que se habían conocido públicamente del trabajo del Comité Científico Asesor, y bueno, las dificultades propias de esta época del año que podrían, digamos, en algún punto complicar aún más la situación. Con ese diagnóstico, con ese estado de situación, el presidente, bueno, planteó una serie de ideas que a la postre fueron básicamente las propuestas que comunicó luego en conferencia de prensa. Estuvimos interactuando sobre esas propuestas, sobre desde cuánto aplicarlas. En términos generales, todos estuvieron de acuerdo con todos los miembros del gabinete estaban de acuerdo con la línea que el presidente llevaba. Se fue afinando un poco lo que luego terminaron siendo los anuncios del presidente, ¿no? Hubo, digamos, acuerdo, ¿no? No hubo demasiada discusión. No hubo ningún caso de discusión. Sí, bueno, ver qué grado, las fechas, los tiempos, bueno, bajar a tierra un poco las grandes líneas que el presidente traía. Allí todos participamos en eso, todos los miembros del gabinete participaron y bueno, terminamos con esta comunicación que el presidente hizo más tarde. Sabiendo que, bueno, que estamos ante una instancia complicada, que si logramos bueno, mantener determinados niveles en el control de la pandemia, ya es exitoso, ¿no? Y sabemos que de aquí al 10-15 de enero nos exponemos a una etapa complicada de esta situación. Entonces, estas medidas tienden precisamente a tratar de controlar un poco esta situación que se puede ver agravada o se podía ver agravada por el ingreso de muchas personas desde el exterior justo en estos tiempos. ¿Por qué se puso la fecha del 10 de enero? ¿Qué se discutió? Son en base a datos objetivos. Allí hay mucha información, la aportó Jorge Larrañaga en la medida de ver los movimientos, discriminando cómo se dan los procesos de visita de uruguayos que vienen por las fiestas tradicionales. Entonces vimos, se analizó precisamente ese flujo y en base a esa información objetiva es que en principio se marca esa fecha, porque hay allí precisamente entre, digamos, el 20 de diciembre y el 6 de enero, más o menos, o un poquito más del 6 de enero, se da un fuerte flujo de uruguayos que vienen al Uruguay y se retornan. Entonces allí es donde se iba a dar esos miles de movimientos y esa es la fecha que se marca, ¿no? Ayer el presidente, al comienzo de la conferencia, hizo como una introducción mencionando que podría haber medidas que podrían terminar siendo injustas con algunos sectores o algunos grupos de la economía. ¿Qué es lo que más pesa en ese sentido? Es decir, en ese análisis que se hizo temprano, ¿cuáles son los grupos que más preocupan justamente con estas medidas que los pueden perjudicar más aún? Bueno, claramente el sector turismo se ve perjudicado porque, bueno, este cierre de ingreso al Uruguay obviamente lo perjudica y lo perjudica mucho. Ya la vienen pasando mal, esto agudiza su situación complicada, ¿verdad? Y una de las cosas que el gobierno ha tratado de mantener es el equilibrio, digamos, y tratar de mantener los motores de la economía encendidos, como decía la ministra Arbeleche en su momento. Eso también tiene mucho que ver con las implicancias o consecuencias económicas de una crisis sanitaria de este tipo, ¿no? Hoy un tercio de la población prácticamente está asistida por el Ministerio de Desarrollo Social, con diferentes programas, con diferentes prestaciones, con diferentes sistemas, pero es realmente una parte muy importante de la población la que se ve afectada y mantener la economía funcionando es clave para tratar de que las personas puedan seguir trabajando, sobre todo los que menos tienen, sobre todo los que necesitan de su laburo. Y en eso ha hecho especial foco el gobierno desde el comienzo de la gestión de esta pandemia y eso también estuvo puesto ayer arriba de la mesa. Es decir, controlemos todas aquellas cosas que se puedan controlar, hagamos lo menos posible, son aquellas cosas que necesariamente tenemos que hacer, por eso tratar de concientizar a evitar las aglomeraciones en estos momentos y eso va a permitir que la economía siga fluyendo. Y si la economía
sigue fluyendo, bueno, los sectores más carenciados menos se van a ver perjudicados por esta situación, que obviamente es compleja. Y eso estuvo siempre arriba de la mesa, ¿no? ¿Qué pasa con sectores como la cultura, por ejemplo, que ya hubo manifestaciones, ¿no? Y bueno, de agrupaciones? son parte de los sectores que notoriamente se vieron afectados y se siguen viendo afectados. Cuando no hubo contagios, ¿no? En el ámbito de eventos protocolizados. Es verdad, pero bueno, cuando hablamos de espectáculos, en la generalización y en la bajada a tierra, bueno, algunas cosas podrán ser tenidas en cuenta. Las líneas madres son las que el presidente anunció ayer, pero creo que bueno, que es un esfuercito, y también hay ciertas particularidades de estas fechas donde algunas cosas no se dan, donde algunos eventos no se realizan, porque son las fechas de las fiestas tradicionales. Entonces se quiso acompasar también con ese afloje. Por eso también, si bien no se puede obligar a nadie a que se tome su licencia a partir del próximo lunes, en la medida de las posibilidades, que los pedidos de licencias y la toma de esas licencias coincidan con este tiempo, de forma tal de disminuir la circulación y por tanto la circulación del virus, ¿no? Esa es la idea, ese es el marco general de la batería de medidas que se tomaron anoche. Queda a resolver en el Parlamento la ley que bueno, va a bajar a tierra el artículo de la Constitución para el tema de las reuniones. Sí, va a ser una ley muy cortita que va precisamente a ampararse en lo que el artículo 38 establece, la limitación de las reuniones, del derecho de reunión por cuestiones, en este caso sanitarias, puede ser también por seguridad, pero en este caso por razones sanitarias, y la definición técnica, digamos, legal de aglomeración. Todos sabemos lo que es una aglomeración, pero hay que definirla técnicamente, y con ese proyecto de ley y la reglamentación, que la idea del Ejecutivo es que también esté pronta mañana, ¿no? Cosa de que a la noche mañana va a ser enviado al Parlamento. Mañana va a ser enviado el mensaje, se va a votar en senadores de mañana, en la tarde en diputados, y la idea en principio es que luego de votado en diputados se comunique al Ejecutivo y ya esté pronta su reglamentación, forma tal de aplicarlo ya este fin de semana. Esa es la idea. Entre ese proyecto de ley y la reglamentación estará definido exactamente el ámbito de competencia, ¿verdad?, de esta intención que va en el proyecto de ley. Y ya para cerrar con el tema del Consejo de Ministros de ayer, también se habló sobre el final de la conferencia sobre el uso de tapabocas y la posibilidad de multas. Para afinar un poco, ¿se habló de situaciones concretas o todavía es algo que queda por trabajar? Lo que se quiere hacer es dar la clara señal de que nos tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Y a veces, lamentablemente, esa posibilidad de sancionar es lo que nos hace a nosotros entrar en razones y actuar, lamentablemente. Tendría que ser solo por conciencia y saber que no podemos exponer al otro, fundamentalmente. Sabemos también, según los estudios de los científicos, cuánto se reduce la posibilidad de contagio, la probabilidad de contagio usando el tapabocas. Por tanto, exigirlo es fundamental. Lo que hay sí que bajarlo a tierra. Eso no se definió anoche, pero sí hay que bajar claramente a tierra dónde se está en infracción y dónde no, definirlo con claridad, porque obviamente eso es necesario a la hora de aplicar una sanción. Pero sí, el ánimo es ir en ese camino. En algunas circunstancias, en algunos ambientes, en algunos lugares, si no usas tapabocas, tenés que saber que es posible que te apliquen una sanción. Ministro, cambio de tema porque no quiero que se termine el tiempo sin poder hablar del proyecto de ley que limita la forestación en nuestro país, que se aprobó en la Cámara de Diputados y que tuvo, bueno, mucha discusión dentro del Parlamento y también por fuera. Usted manifestó públicamente su opinión. En paralelo, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando una resolución que ajusta entonces... Claro, ¿Qué vinculación va a tener con esta ley si es que prospera? En el marco de la legislación vigente, que es muy potente, que es muy completa a nivel nacional, la competencia de la habilitación de los proyectos forestales está en el Ministerio de Ambiente. Lo que nosotros venimos trabajando ya desde hace, diría, más de 2 meses, es en cambios en los criterios de clasificación de los proyectos forestales. Entendemos, nuestra concepción es que todavía hay espacio para el crecimiento de la forestación en Uruguay, pero debe darse en aquellos lugares indicados para eso y ordenarse su crecimiento. Es decir, puede crecer, pero aquí y de determinado modo. Y tener en cuenta algunas restricciones en algunos lugares, en algunos casos. ¿Qué quiero decir? Que en términos generales el espíritu que mueve a los legisladores yo lo entiendo, alguna parte la comparto, quizá no toda, pero entiendo qué es lo que lo mueve, porque esa motivación es también la que nos llevó a nosotros como ministerio a comenzar a trabajar en esto.
Hay algunas cosas, por ejemplo, hoy solo pasan por el Ministerio de Ambiente los proyectos forestales superiores a 100 hectáreas. Nosotros estamos diciendo, bueno, de 50 a 100 hectáreas que también pasen por el Ministerio de Ambiente, de forma tal de tener una trazabilidad de todos los proyectos forestales, de forma tal de saber dónde se están plantando esos menores a 100 hectáreas, pero además lo estamos proponiendo con un trámite simplificado, porque a los proyectos mayores de 100 hectáreas se les pide un estudio de impacto ambiental, que necesita de recursos, necesita de técnicos que lo hagan. Nosotros estamos proponiendo una herramienta mucho más simple de 50 a 100 hectáreas, de forma tal de que el Ministerio tenga conocimiento. Nosotros no queremos trancar a los productores, pero sí queremos saber dónde se está plantando y qué se está plantando y poder autorizarlo o no. Esa herramienta rápida que si en 15 días el Ministerio no se expide, queda autorizado el proyecto, es la que estamos proponiendo. A su vez, estamos proponiendo otros cambios. Por ejemplo, que sin ser los suelos con aptitud forestal, sin ser suelos 6 y 7, que también tienen características prácticamente forestales, si bien no son de prioridad forestal, pero no anda nada productivamente más que la forestación. En otros suelos, allí no habría ningún inconveniente, pero en otros suelos como el 3 y 4, donde está comprobado que luego de cierto tiempo se pierde aptitud agrícola de suelos que originalmente la tienen, bueno, allí nosotros decimos, por ahí tenemos que regular y no puede forestarse toda el área, puede forestarse un porcentaje del área. Pero no es que no se pueda forestar, es forestar con determinado criterio, ¿tá? Porque además es muy importante para los productores agropecuarios complementar su ecuación económica entre producción ganadera, producción agrícola y alguna hectárea que puedan tener deforestación. Pero esas tierras, por ejemplo, no se pueden forestar 100%. Por otra parte, en cuencas de arroyos chiquitos, por simplificar la explicación, es decir, de aguadas pequeñas, está comprobado que la forestación afecta el agua superficial, en un 30, en un 40%, depende. Bueno, allí nosotros decimos, donde la cuenca está ya forestada en un 50%, en un 60%, tengamos en cuenta ese porcentaje a la hora de autorizar un proyecto forestal. Es un insumo, es un criterio más que va a incorporar el Ministerio de Ambiente a la hora de autorizar. Si vemos que la cuenca está comprometida, si vemos que ya es demasiada la forestación en esa cuenca, puede prohibirse. No necesariamente, porque el Uruguay es un mosaico, ¿no? Y en 1000 hectáreas uno encuentra muchos tipos de suelo, por ejemplo. Entonces, por eso nos parece que la ley, al ser general y tan abarcativa y tan al barrer, prescinde precisamente de este estudio que es necesario hacer. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que esta solución en la que venimos trabajando, en la que tiene competencia nuestro ministerio, pero que nosotros decidimos trabajarlo con la Dirección de Forestación del Ministerio de Ganadería, porque nos parece que las políticas públicas deben ser políticas de Estado y debemos trabajar con todos los actores. Se ha demorado por eso, nuestra propuesta está hace 2 meses, pero estaba a estudio de la Dirección de Forestación. ¿Pero por qué por la vía de resolución y no de una ley? Porque la ley tiene su rigidez, ¿no? Y además hay que cambiar, si se cambia es por otra ley, ¿no? Y acá, por ejemplo, nosotros debemos ajustarnos a las características del lugar, a los estudios del lugar. Y esta ley habla de un 10% del territorio nacional, por ejemplo, ¿no? Y esta ley solo toma los suelos de prioridad forestal, que en realidad prioridad forestal era la prioridad que tenían para ser objeto de un subsidio que ya no existe del año 2005. Entonces, esto ha cambiado mucho, los estudios son mucho más ricos. Nosotros lo que tenemos que analizar es cómo la forestación impacta en 3 cosas fundamentales, que son el agua, el suelo y la biodiversidad. Esas son las variables que tenemos que tener en cuenta. Que no afecte el suelo, que no afecte la calidad y la cantidad del agua y que no afecte y que se salvaguarde la biodiversidad. Esos son los criterios desde ambiente que tenemos que tener en cuenta. Y esos criterios se miden, se observan y cada vez que un proyecto entra a Dinama, se estudian estas variables y se acepta o no. Lo que nosotros estamos proponiendo es que ya hay criterios establecidos, porque en esto se ha avanzado mucho a lo largo del tiempo. Bueno, establecemos algunos criterios más que nos permiten salvaguardar y levantar estas inquietudes que parte de la ciudadanía tiene y me parece que son razonables. Me parece que son razonables porque tenemos que cuidar, por ejemplo, como te decía, que en estas aguadas no se afecte el agua superficial. Tenemos que cuidar, si ya se forestó más del 60%, que no se afecte la biodiversidad, porque un monocultivo como el eucalipto puede, no necesariamente, afectar la biodiversidad si se sobrepasa determinado límite, no dentro de parámetros razonables. ¿Se le va a pedir al presidente que aplique el veto?
Yo creo que eso es una medida que planteó mi amigo, el diputado Schifani, es resorte del presidente. Yo creo que hay mucho para hacer antes que el proyecto se apruebe. El proyecto tiene apenas media sanción, nosotros no hemos participado de la discusión, somos los que autorizamos los proyectos forestales y nos fuimos convocados por la comisión para analizar este proyecto. Sí, vamos a ser convocados en comisión de senadores, allí hablaremos de esto y de mucho más porque tenemos mucha información técnica y yo creo que la semana que viene nosotros estamos resolviendo por vía de la reglamentación estas mejoras desde mi punto de vista en un concepto para nosotros básico. Crecimiento de la forestación, sí, pero ordenado en base a criterios técnicos y criterios científicos. Nosotros estamos aspirando a que todas las decisiones en materia de ambiente tengan una base técnica, una base científica, que luego son decisiones políticas. Lo mismo que está haciendo el presidente con el manejo de la pandemia. Un equipo técnico que informa, que establece las bases y luego hay una decisión política en base a esa información. Nosotros estamos tratando de profesionalizar también este tema, porque ustedes ven que en materia de ambiente siempre hay como dos campanas opuestas, ¿no? Y tenemos aquí que resolver. Entonces no siempre es el camino del medio, ¿no? Es el justo medio aristotélico, digamos que no es la mitad necesariamente. Y para tomar esas decisiones, en nuestro caso nos apoyamos en información técnica, en información sustentable. Y me parece que ese es el camino que tenemos que seguir en este y en otras decisiones que tienen que ver con ambiente. Porque la tensión entre ambiente y producción, entre ambiente y desarrollo industrial, entre ambiente e inversión, es permanente. Y para resolver esta tensión hay que trabajar sobre elementos objetivos. Y me parece que es por ese camino que tenemos que ir. No parece la ley una buena solución. Lo primero es que no fuimos consultados. Lo segundo, que la herramienta de la ley es muy potente. Y creo que puede generar una pérdida de certezas a nivel internacional de cómo Uruguay maneja estos temas. Y creo que tenemos todo para resolver y caminar en este sentido. Repito, entiendo la inquietud de los legisladores, en algún punto la comparto y por eso el gobierno se está ocupando de esto. A nivel político y en base a la discusión, a los conceptos que se vertieron, Lust, que fue el que llevó el proyecto, acusó al Partido Colorado de ser un partido que dio un golpe de Estado, ¿no? En esa discusión que hubo con Ope Pasquet, que no fue apoyado, esto salió solo con los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y del PERI. ¿Esto avisora debilidades o divisiones en la coalición de gobierno? No fue un episodio agradable, aparte siempre es bueno mantener las formas en la política y el buen relacionamiento. Siempre es bueno también saber que esto se trata de discrepar sobre ideas o sobre propuestas y no debe pasar nunca al plano personal, al plano del agravio y demás. Entonces esas cosas no le hacen bien y menos a la rica tradición que Uruguay tiene en esto. Yo creo que la coalición tiene clara algunas cosas. Lo primero es que hay 13 puntos que nos convocan, que son los puntos del compromiso por el país. Ese es el acuerdo que tenemos los partidos políticos y ese es el acuerdo que tenemos que cumplir, porque fue el compromiso que asumimos con la ciudadanía. Lo que está por fuera de ese acuerdo son temas en los que perfectamente podemos discrepar. Aspiro a que sea con altura y que sea con nivel, pero está claro que somos partidos diferentes. Está muy claro que somos partidos diferentes, Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que tenemos valores diferentes, principios diferentes, que sí nos hemos puesto de acuerdo en determinadas cuestiones para llevar adelante un gobierno nacional que respaldamos ambos partidos. Pero está muy claro que nuestra visión sobre muchos de los temas no son las mismas, si no seríamos un mismo partido. Por eso somos dos partidos diferentes, porque tenemos concepciones en algunas cosas diferentes. Y está bien que así sea, está bien que así sea. La coalición precisamente supone eso, ¿no? Que partidos diferentes con principios, ideas diferentes se ponen de acuerdo para llevar adelante determinadas cosas, en este caso un gobierno nacional. Ministro, muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias por la invitación. Quedan temas pendientes, y por la oportunidad. Solo te robo 30 sí. segundos. Lanzamos ayer el Premio Nacional de Ambiente Uruguay Natural, que se estará entregando el 5 de junio. Y hoy, para todos aquellos que quieran ingresar en nuestra web, porque tenemos web en el Ministerio de Ambiente hace unos meses, hay un formulario que pueden llenar en una red de promotores ambientales. Estamos contactando a toda la gente del país con inquietudes en materia de ambiente para generar talleres y jornadas en todo el país a partir de marzo próximo. Así que pueden ingresar a la web, llenar sus formularios, el Ministerio se va a contactar y vamos a generar esa red de promotores ambientales en la que tenemos una gran expectativa, porque las transformaciones en ambiente las vamos a lograr si nos involucramos y si comenzamos a pensar y a sentir
diferente en estas cuestiones. Bueno, quedamos entonces comprometidos para otra charla mucho y dar gusto. más información sobre esto y también sobre un análisis que a mí me interesa hacer en este contexto de pandemia, de si está cambiando algo en el mundo y en particular en nuestro país, de las condiciones que propiciaron el desarrollo de esta pandemia, ¿no? Que ahí el medio ambiente es un tema fundamental. juega un Incluso rol fundamental. Radi lo ha señalado. El origen de todas estas cosas y de alguna otra cosa que pueda venir, lamentablemente, tiene que ver precisamente con cómo hemos tratado a nosotros los humanos al ambiente, al mundo. Quedamos comprometidos entonces para otro diálogo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Que pasen bien. Cerramos por aquí entonces esta entrevista con el ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña.